La Guerra Fría fue un conflicto entre dos sociedades radicalmente opuestas, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyas características económicas, políticas y sociales fueron incompatibles. Además, ambas se consideraban modelos a seguir para el resto del mundo. El punto de partida para la Guerra Fría fue en 1917, momento en que triunfó la Revolución Bolchevique en Rusia. La Unión Soviética nació tras la Revolución Rusa en 1917. Los bolcheviques, liderados por Lenin, desalojaron del poder al zar Nicolás II y sustituyeron la monarquía absoluta rusa por un gobierno controlado por el Partido Comunista. La industrialización que experimentó durante los 30 años y la victoria contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial convirtió a la Unión Soviética en superpotencia mundial para 1945. Estados Unidos, por su parte, fue un actor clave en las dos guerras mundiales, interno en favor de las alianzas en ambos continentes, desequilibrando la balanza y logrando victorias militares decisivas. Sus enormes recursos naturales y gran población la convirtieron en la gran potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la guerra mundial, la competencia entre ambos estados no tardó en aparecer. Cada uno tenía un modelo económico contrapuesto que trataron de expandir por el resto de países del planeta. Además, su creciente industria les hacía competir por los recursos naturales, buscando ampliar sus zonas de influencia lo máximo posible. En 1947, tan solo 2 años después de la caída del nazismo, otra guerra parecida paradójicamente fue el desarrollo de la tecnología militar lo que impidió que estallara un nuevo conflicto, cuando ambos países se lanzaban a una alocada carrera para fabricar el mayor número de armas posibles atómicas. Pronto hizo evidente que una guerra abierta llevaría a la mutua destrucción. Con el conflicto de Corea, la Guerra Fría adquirió una proyección cada vez más global en la década siguiente. Al comienzo de esta contienda, pocos rincones del mundo consiguieron mantenerse ajenos a la red de realidad, competición y conflicto en que se hallaban atrapados las superpotencias. De hecho, los principales puntos críticos en los años 50 y 60, Irán, Guatemala, Indonesia, Taiwán, Suiza, Líbano, Indochina y Cuba y el Congo, se encontraban muy lejanos de los países originales de la Guerra Fría. Solo el conflicto de Berlín, que provocó la crisis entre la Unión Soviética y Estados Unidos de 1958, de 1961 a 1962, corresponde al conjunto de pensamientos que participaron en la ruptura del conjunto del Este y del Oeste, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1950 y 1968, la Guerra Fría se trasladó desde el centro de la política internacional a la periférica. Los norteamericanos y los soviéticos localizaban intereses económicos y psicológicos de crucial importancia en la zona de desarrollo de Asia, el cercano Oriente, Latinoamérica y África, y en consecuencia trataron de adquirir en ellas recursos, bases, aliados e influencia. En los años 50 esas regiones se convirtieron en el foco del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Una posición que mantendría a lo largo de las 3 décadas siguientes la división de Europa entre este y oeste. Por el contrario, alcanzó un grado notable de estabilidad. La idea de que se desencadenara un enfrentamiento militar en ese continente se convirtió en algo cada vez más difícil de aceptar para los líderes soviéticos y norteamericanos, quienes reconocían que de producirse se convertiría sin duda en un enfrentamiento nuclear. El hecho de que prácticamente durante la Guerra Fría se libraran en el tercer mundo y de que de los aproximadamente 20 millones de personas que perdieron la vida como consecuencia de acciones bélicas entre 1945 y 1990, todas menos 200.000 murieron en distintos lugares del tercer mundo, en especialmente revelador. Sin embargo, durante la Guerra Fría, durante su segunda década de desarrollo, una carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo cual provocó el temor a un error de cálculo a una escala incontrolable que resultaría en una terrible devastación. La Guerra Fría terminó por el desmembramiento de la Unión Soviética, las reformas de Mikhail Gorbachev, quien liberalizó la economía y concedió mayores libertades políticas, acabaron por organizar una crisis mortal en la Unión Soviética. Su disolución en 1991 tuvo como principal consecuencia de predominio de Estados Unidos como única potencia mundial. Por otra parte, la OTAN, la línea militar liderada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, se ha convertido en una organización internacional mucho más amplia en la que se han encontrado también antiguos países de la esfera soviética.
Cuando las relaciones con la URSS comenzaron a enfriarse, la administración Truman decidió organizar una ofensiva guerra fría América Latina que adquirió dos aspectos. El primero era conseguir que los gobiernos latinoamericanos rompieran relaciones con la URSS, lo cual tuvo un éxito notable, ya que todos con excepción de México, Argentina y Uruguay lo hicieron. El segundo aspecto fue presionar a los gobiernos latinoamericanos para que proscribieran los partidos comunistas. El éxito de esta campaña demostró lo sensible que seguían siendo las élites latinoamericanas a las directrices de Estados Unidos. La administración Truman también decidió hacer permanente la alianza militar creada durante la Guerra Fría en la confrontación entre este y oeste, entre capitalismo y socialismo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sobre todo en la posguerra. El tercer mundo jugaba un gran papel. Ya ese mundo pertenecía a América Latina. En aquel entonces, en la época de Nikita Khrushchev, en particular, la política de la Unión Soviética fue muy agresiva y energética. En esos años la organización soviética se atenían al tema de que el destino del mundo, su futuro, dependía del resultado de la lucha en el tercer mundo. Es decir, este era considerado la reserva del socialismo, así como también era considerada la reserva del capitalismo.